¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie. Tal vez les vaya a parecer una sobresimplificación, sobre todo cuando ya hayamos avanzado a lo largo de los 9 temas que la componen, pero en síntesis todo esto se trata nada más de aprender a diferenciar, pero diferenciar de a de veras, con cuidado, entre hecho y creencia. Es todo. ¿Cómo puede ser que tengamos que revisar tantas cosas para hacer esta distinción tan simple? Bueno, tratando de ser breve, porque la apariencia de que conocemos la diferencia entre hecho y creencia, la apariencia de que esta diferencia es simple, viene de que en todos estos niveles que vamos a revisar para realmente poder hacer la diferencia, en todas estas áreas ya pensamos que sabemos cómo son las cosas. Para ponerlo en los mismos términos, ya tenemos creencias que no son hechos. Tenemos creencias que no son conocimiento. Digamos que tenemos ideas preconcebidas porque así nos educaron, así nos comportamos, nuestra cultura así nos enseñó a pensar. Si empezamos a remover esa gruesa capa de polvo que no nos deja ver que lo que sabemos en su mayoría son creencias, lo que creemos que sabemos son creencias y no hechos, pues tenemos luego que reconstruir o construir los hechos para poder sustituir esas creencias que teníamos. O sea, que si los llevo de la mano a que se den cuenta que no saben, que no sabemos, y solo creemos que sabemos, pues luego les tengo que explicar cuál es la alternativa. Aunque no necesariamente en ese orden. Al mismo tiempo que les platico sobre los hechos, pues quedará más claro cuáles son creencias. Es como cuando uno echa luz sobre algo, pues queda mucho más claro dónde están las sombras. Y de qué manera, en este caso, se pueden ver las cosas basándonos más en los primeros, en los hechos, que en las segundas, las creencias. Mi nombre es Luis de la Mari y tengo un doctorado en lingüística. No pretendo ser experto en todo, pero sí investigarlo a fondo. Así que, tomen lo que les abra el horizonte y derriben todo lo demás. Vamos entonces a ver este panorama general del viaje a través de las creencias a los hechos. Entonces, en el tema 1, les voy a hablar sobre la diferencia entre hechos y creencias con un poco más de detalle, tratando de presentarles una definición de qué es hecho y qué es creencia, que por supuesto, como toda definición, pues variará dependiendo del tema del que estemos hablando. En el tema 2, vamos a ver cómo los modelos sobre la realidad, a final de cuentas, son los puntos de partida mediante los cuales generamos estas ideas, estas creencias, y a partir de los cuales también podemos construir estos hechos. Es decir, que son determinantes. Hay que partir de ahí, son el principio de todo. ¿Cuál es el que usamos comúnmente y por qué? También voy a hablar de cómo ese modelo, el más común, el más usado, está lleno de problemas. En el tema 3, empezaremos a construir una base común para ver los hechos de la realidad que corresponden a lo que se conoce como fenomenología, las cosas como son. Una base en la que yo voy a insistir porque me parece la manera más simple de empezar. Si el espejo está claro, pues todos los reflejos también serán más claros. En el tema 4, veremos la alternativa al modelo de realidad con el que funcionamos casi siempre, y esa alternativa es el idealismo. En el tema 5, acordaremos cuáles son los hechos básicos de la realidad sobre los que podemos construir una nueva manera de verla, alejada del conocimiento falso, o de lo que creemos que sabemos, que en el fondo son creencias. En el tema 6, hablaremos sobre la disociación, el fenómeno psicológico en el que puede haber dos o más conciencias divididas en una misma persona y no conectadas entre sí. Esto es una analogía de lo que pasa cuando vamos por el mundo como si estuviera allá afuera. En el tema 7, veremos qué podemos deducir de los hechos presentados en el tema 5. El tema 5, en el que vamos a acordar sobre los hechos básicos de la realidad. Acuérdense que en la ciencia, todas las afirmaciones tienen cierta generalidad.
Si yo presento la gravedad como una de las fuerzas fundamentales del universo, espero que funcione así en todas las partes del universo. Si en algún lugar del mundo no funcionara la gravedad, tendría que explicar por qué. Es decir, hay una presuposición de generalidad o de universalidad en todos los enunciados de la ciencia. Por lo tanto, si presento hechos básicos y en esos baso mi idea de la realidad, pues claro que implican cosas. La gravedad implica que todas las cosas van a caer al suelo. ¿Qué implican estos hechos básicos que forman esta renovada visión sobre la realidad? Ese es el tema 7. En el tema 8 presentaré las explicaciones que justifican las ventajas del modelo nuevo y finalmente en el tema 9 revisaremos cómo las objeciones que se ponen a este modelo realmente no se sostienen, son patadas de ahogado, son berrinches de una generación que durante mucho tiempo ha cultivado una misma serie de creencias que la han llevado a sentirse cómoda. Hay que incluirnos en eso porque estamos formados en esa cultura, en esa visión de la realidad y nos cuesta trabajo cambiarla. Prepárense entonces para este recorrido de las creencias a los hechos en el tren del idealismo. Es chistoso porque a mí idealismo me sigue sonando como a fantasía, aunque sepa que realmente la fantasía más bien es la manera de pensar con la que funcionamos todos los días. Tema 1. Hechos y creencias. Como les adelanté en la introducción, lo primero que tenemos que hacer es poder distinguir entre hechos y creencias. ¿Qué es un hecho? La Real Academia de la Lengua define hecho como acción u obra, cosa que sucede. Entonces, bueno, claro, nosotros podemos saber que hay cosas que suceden, como por ejemplo, pues se cae una manzana al piso, pasa un ave surcando el cielo, pasa un carro por la calle y eso ha sucedido. Yo me comí una hamburguesa, la hamburguesa ya no está, sucedió. Pero lo que imagino sucedió, lo que sueño sucedió, lo que siento sucedió. No es fácil distinguir, aunque normalmente lo damos por sentado y por una muy buena razón. Damos por sentado las cosas porque tenemos que funcionar de alguna manera, no podemos estar permanentemente cuestionando cada cosa que experimentamos y estar todo el tiempo pensando en qué nivel sucede. La experiencia afortunadamente es muy clara. Yo camino, como, sueño, veo la tele y no estoy todo el tiempo cuestionándome. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque como vamos a ver en adelante, sobre todo en el tema sobre fenomenología que corresponde al tema 3, hay al menos 3 niveles que podemos proponer como división de la experiencia y sobre todo de la experiencia consciente. El primero es la pura experiencia, es decir, yo camino. El segundo es la metarreflexión o la reflexión, es decir, yo pensando en qué camino. Y el tercero es la meta-reflexión, que sería cuestionar el proceso por el que yo entiendo u observo que camino, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detenimiento. Entonces no es fácil nada más decir las cosas son hechos, las cosas son aquello que sucede. Sin embargo, ayuda a conversar sobre la diferencia entre hechos y creencias porque activa mi pensamiento crítico, es decir, me mantiene alerta, me tiene siempre considerando, cuando sea el caso, que tal vez vivo con más creencias de las que creo. ¿Qué es una creencia? Una creencia es algo que no me consta. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Es un hecho o una creencia? Bueno, es un hecho porque la ciencia me ha enseñado que así es. Es un hecho porque las ilustraciones que yo veo del sistema solar pues ponen al Sol en el centro y la Tierra girando. ¿Pero me consta? ¿O voy a considerar que una ilustración es suficiente autoridad o suficiente referente como para asegurar que es un hecho? ¿No es cierto que yo realmente lo que veo es al Sol salir por el este y meterse por el oeste? ¿No es cierto que utilizamos el lenguaje diciendo el Sol sale y el Sol se mete? Entonces, ¿en qué sentido considero un hecho que el Sol no gira alrededor de la Tierra y que es la Tierra la que gira alrededor del Sol? No me consta, es una creencia.
en un sentido estricto es una creencia. Igual que el átomo, igual que las longitudes astronómicas, igual que Alpha Centauri. Igual que el hecho de que yo voltee al cielo y alguien me diga, mira, ese punto de luz es Saturno. En esos momentos en los que se ven los planetas, por ejemplo, cuando están más cerca y la noche está suficientemente clara. Sé que es Saturno o es un punto de luz. A veces ese nivel puede ser molesto, a veces ese nivel puede ser incómodo. ¿Por qué? Pues porque me está sacudiendo el fundamento de mi modelo de la realidad, me está obligando a cuestionar cosas a un nivel en donde puede ser que yo tenga emociones muy intrincadas, emociones muy articuladas, muy arropando ese tipo de creencia. No. No me saques de mi comodidad. No me saques de la manera en la que yo pienso que son las cosas. Yo ya sé y quiero seguir creyendo que sé. Estamos tan en esos niveles, digamos, de capa tras capa tras capa de comodidad y de convencimiento de que sabemos, que nos cuesta mucho trabajo hacernos estos cuestionamientos, pero si estás escuchando esto, seguramente es porque tienes un interés en la materia y yo, como persona que te lo está comunicando, y yo como investigador y como gustador de estos temas, por mis propias convicciones, simple y sencillamente no puedo hacer esta revisión por encimita. No puedo quedarme en un nivel superficial para que todos estemos cómodos. Si estamos invirtiendo tiempo en esto, tenemos que ir al fondo. Entonces la cuestión de la definición de hechos y creencias, de momento, tómenla como una invitación al pensamiento crítico. No la vamos a resolver, la resolveremos hasta el final, cuando les haya yo presentado un modelo, basándome, como decía en la introducción, al menos en 3 trabajos. Uno es el de la fenomenología de Sean Gallagher y Dan Zahavi, tanto su libro de 2013, que está traducido al español, como las obras individuales de cada uno de ellos. En particular me refiero a la de Zahavi, que es bastante reciente, de hace un par de años. Por otro lado, Thomas Campbell y su libro Mi gran teoría de todo, en inglés My Big Toe, hace una pequeña broma porque toe también es el nombre del dedo gordo del pie. Y por último, Bernardo Castro y su libro La idea del mundo, The Idea of the World, pero yo me he ido a los artículos originales publicados en revistas científicas, filosóficas, porque creo que para cualquier científico, para cualquier persona familiarizada con la academia, pues se siente uno más cómodo sabiendo que la fuente de la que está uno sacando estos principios, estas ideas, estas propuestas, no es simple y sencillamente un libro de autor, un libro de pensamiento libre, un ensayo, sino es propiamente un trabajo que está insertado en el diálogo científico y que por lo tanto tiene revisión por pares. Para quien no sepa qué es la revisión por pares, le explico que en las revistas, normalmente cuando uno manda un trabajo, se lo mandan a su vez a 1, 2 o hasta 3 expertos en la materia que revisan que el trabajo cumpla con cierto nivel de calidad para que entonces la revista tenga la confianza de publicarlo, a veces tal como es, a veces con algunas modificaciones o a veces con grandes modificaciones. Por supuesto que en cuarto lugar, siempre está la posibilidad de que si el trabajo no cumple con la calidad que los dictaminadores lo consideran, pues la revista tiene todo el derecho de rechazarlo y pedir al autor que lo reformule. Entonces, los trabajos de Castrop que estoy utilizando principalmente para la exposición a partir del tema 4, el tema del idealismo monista, que es justo su modelo, es un modelo muy hegeliano, si saben de idealismo seguramente coincidirán, y es francamente, como decía desde un principio, la manera más clara, la manera más obvia, la manera más lógica de ver la realidad y de resolver esta gran incógnita de la distinción entre hechos y creencias. Permítanme leerles una parte que corresponde al capítulo 19 del libro de Thomas Campbell, Mi gran teoría de todo, donde habla precisamente de esta distinción. ¿Por qué? Pues porque esta distinción es fundamental para empezar, es fundamental como punto de partida y de hecho es casi el objetivo general
de todo este cuestionamiento, de toda esta reflexión que se ha estado haciendo sobre los modelos, sobre la realidad, sobre esta oposición principalmente entre ¿es materia o es experiencia? ¿Lo que estoy viendo es mi percepción de algo allá afuera o estoy viendo mi propia visión y creo, porque lo proyecto hacia afuera, para comprenderlo, para interactuar con él, y creo que está afuera cuando en realidad es producto de mi propia percepción? Esa es fundamentalmente la distinción entre materialismo e idealismo que seguiremos viendo. Lo podríamos formular en términos muy simples. La cuestión es, ¿qué hay allá afuera? ¿Hay algo o son solo mis percepciones? Y por el otro lado, ¿cuál es la relación entre mi conciencia, el hecho de que yo puedo decir yo soy Luis, Yo soy María. y la experiencia con el mundo? ¿La experiencia con el mundo es algo externo a mi conciencia o está dentro de la conciencia? Esa es fundamentalmente la oposición entre idealismo, materialismo o, como Bernardo Castro llama a estos modelos de la realidad externa, fisicalismo o panpsiquismo. Luego vamos a ver con más detalle, en particular en el tema de los modelos, el tema 2 que sigue a esta exposición, cuál es la diferencia y por qué plantea Castro desde el principio que el modelo idealista es la mejor opción. Volvamos entonces al fragmento de Thomas Campbell, traducido por mí del capítulo 19 de su libro Mi gran teoría de todo, My Big Toe. Si tú estás totalmente seguro de que sabes algo, en tal caso posees verdadero conocimiento. El conocimiento es el resultado de conocer lo que es cierto. Si lo que tú tienes por propio conocimiento es falso, entonces solo crees que conoces. En tal situación, la creencia se hace pasar por conocimiento. La creencia presentada como conocimiento es pseudo conocimiento, no verdadero conocimiento. Los invito entonces a que reflexionen ustedes, hagan una lista o piensen poco en aquellas cosas que dan por sentado. Yo ya les sugerí algunos ejemplos. ¿El Sol gira alrededor de la Tierra o es la Tierra la que gira alrededor del Sol? El átomo, las magnitudes y longitudes astronómicas, las fuerzas electromagnéticas, el simple hecho de que la Tierra sea redonda, como dice este movimiento conocido como los terraplanistas, que cuestionan precisamente que la Tierra sea redonda y le apuestan a que la Tierra es plana. Y con buenos argumentos basados justamente en una manera más fina de distinguir entre creencia y hecho. Entonces los invito a seguir estos principios, estas sugerencias que parten de la cita de Campbell que acabo de leer, y vean si realmente conocen, qué es lo que realmente saben. No aquello que crees que sabes, no aquello que creemos que es un hecho porque culturalmente así lo hemos establecido, sino algo que realmente me conste. En adelante vamos a hablar de la experiencia directa como la base en la que yo realmente puedo conocer. No la única circunstancia, porque entonces la ciencia estaría condenada a solo hablar de aquello que podemos ver, oler, gustar, tocar, oír, pero sí como la base para medir qué tan imaginativas o qué tanto contenido de creencia tienen nuestras explicaciones. Tenemos que tener mucho cuidado porque si damos rienda suelta a que la imaginación sea la base, sea la sustancia mediante la cual explicamos las cosas, pues entonces tenemos lo que tenemos en el mundo de hoy, es decir, una multiplicidad de versiones, una multiplicidad de maneras de ver las cosas, y que parece que cada quien puede pensar lo que quiere y hay que respetar las creencias de todos en la misma medida, pero digamos, eso a nivel de la sociedad y al nivel de la cultura está muy bien, al nivel de la integración de la diversidad del mundo está perfecto, pero la ciencia no puede ponerse a jugar a eso, no puede ponerse a jugar a la ruleta indistinta del pensamiento individual, colectivo o caprichoso de algunos grupos y de algunas religiones, por ejemplo, porque entonces deja de ser ciencia. Pierde sentido el juego científico. ¿Cuál es el juego científico? El juego científico es
¿Cuál es la explicación más plausible para aquello que no vemos, para aquello que no experimentamos? ¿Y qué es eso que experimentamos con relación a lo demás? Ejemplo, la gravedad. La gravedad evidentemente es una fuerza fundamental de nuestra realidad. Es lo que hace que las cosas caigan al suelo. Es lo que mantiene en orden el universo en el espacio vacío, porque es la fuerza que hace que los planetas en esa relación entre atracción y rechazo tengan órbitas y mantengan, relativamente hablando, sus trayectorias y sus posiciones. ¿Pero la vemos? ¿La oímos? ¿La olemos? ¿La gustamos? ¿La tocamos? No. En sentido estricto es solo una explicación. No es un hecho. Pero lo tomamos como un hecho porque es tan buena explicación y tan consistente que entonces le damos, digamos, el distintivo de hecho. Entonces habría que distinguir entre hechos de la experiencia directa y hechos honorarios, hechos que les damos ese estatus por su consistencia explicativa. Esto, la tesis doctoral de Manuel Gándara lo hace muy bien, les recomiendo su lectura y algunas de las revisiones que yo he compartido también, porque distingue entre hechos, experiencias directas, generalizaciones, que son los nombres que les damos a las cosas, como por ejemplo taza. Es evidente que mi taza, tu taza, la taza de hace 100 años y la taza del futuro no son la misma. Es más, mi propia taza no es la misma hoy y mañana, o hoy en la mañana que tomé el café y al rato que la lave no será la misma en sentido estricto, es decir, la información perceptual no va a ser idéntica, pero necesitamos generalizaciones para no estar todo el tiempo funcionando o no funcionando en virtud de que estaríamos siempre viviendo un mundo nuevo sin conocimiento previo. Ese conocimiento previo nos ayuda a categorizar las cosas y a partir de eso, entonces decir, voy a comprar una taza, voy a lavar mi taza, ¿dónde está mi taza? Entonces las categorías son útiles, no son hechos de la realidad, pero son útiles. El lenguaje está articulado, tiene como función precisamente hacer construcciones con esas categorías para comunicarlos, hacer construcciones con esas categorías para comunicarnos y funcionar como una colectividad. Integrar colectividad, de hecho, depende del lenguaje en un buen sentido, en una buena proporción. Entonces, insisto, Gándara distingue entre hechos de la realidad, generalizaciones y abstracciones explicativas, como la gravedad. Es decir, algo que todos podemos convenir en que no es real, pero es tan buena explicación que vamos a darle el estatus de hecho científico. No hecho de la experiencia directa, pero sí hecho científico. Vamos haciendo este discernimiento entre lo que puedo tocar, ver, oír, oler, gustar, y aquello que explica muy bien lo que puedo tocar, ver, oír, oler, gustar, como el hecho de que caigan las cosas al piso, es decir, la manzana la puedo tocar, pero ¿cómo explico que cae al suelo? ¿Qué es lo que la hace caer al suelo? ¿Qué es el espacio vacío? Para eso necesito una explicación que está más allá de mi experiencia perceptual, y el hecho de que yo tenga la necesidad de comunicarme con otros requiere que tenga palabras, y las palabras y los conceptos pues tienen que hacer generalizaciones, porque si no, puede haber alguien en una ferretería y yo estoy al teléfono con esa persona y le digo, cómprame un martillo, y claro que hay martillos de diferentes colores, alturas, tamaños, pesos, materiales, pero a la persona a la que se lo estoy pidiendo, que está en la ferretería, tiene una generalización lingüístico-cultural parecida a la mía y entonces va a poder decir, sí, te compro un martillo. Y ya dependiendo de qué tan conocedores o específicos seamos con respecto al martillo, ella me dirá de qué tamaño o de qué peso lo quieres, chico, mediano, grande. Pero la palabra martillo ya habrá tendido ese puente comunicativo. Seguiremos viendo a detalle estas nociones a partir del siguiente tema 2, en donde revisaremos estos 3 modelos que plantea Castrop, que son los 3 modelos que están en boga actualmente
el fisicalismo o la creencia de que hay cosas allá afuera, el panpsiquismo, que para tratar de explicar cómo es que habiendo cosas también hay gente consciente y las piedras no, por ejemplo, de dónde viene la conciencia, pues propone que las cosas conscientes deben tener esa conciencia en sus partes fundamentales, es decir, la parte más pequeña de un organismo consciente debe tener ya conciencia para que luego un macroorganismo como yo, como mi cuerpo, como una persona, tengan conciencia derivado de la sumatoria de todas esas partes con conciencia. Estos dos modelos plantean los dos grandes problemas de la ciencia contemporánea. El fisicalismo, por un lado, si dice que las entidades del mundo están hechas de materia, tiene que explicar cómo es que le hace la materia para generar conciencia, y los intentos de hacerlo han sido verdaderamente un fracaso, porque, para empezar, el cerebro es una cosa muy difícil de estudiar porque es una mera representación de toda la experiencia subjetiva. Es decir, sí, hay correlatos en el cerebro de la cosa que la gente está soñando, de la cosa que la gente está pensando, pero son meras representaciones en términos de impulsos bioeléctricos. Es decir, cómo limitar una sinfonía a la partitura de la sinfonía, cómo tratar de reducir una conversación o un sueño complejo con escenarios súper coloridos y elaborados a las reacciones bioquímicas del cerebro. La verdad es que son intentos muy pobres. Y por el otro lado, pues el panpsiquismo, si propone que la conciencia proviene de las partículas fundamentales, es decir, que las partes más pequeñas de una persona son las que tienen conciencia y que luego se suman, pues precisamente el problema es el conocido como la sumatoria de la subjetividad o de la conciencia. El tercer modelo, que es precisamente el idealismo monista que propone Bernardo Kastrup, no tiene ninguno de los dos problemas. ¿Por qué? Pues porque no plantea que haya cosas afuera de la conciencia, sino plantea que las cosas todas son experiencias conscientes y por lo tanto no hay el problema difícil de la conciencia de explicar cómo saco conciencia de la materia, porque más bien estoy diciendo que saco materia de la conciencia, y tampoco, por supuesto, tengo el problema del panpsiquismo, de tratar de explicar cómo es que si yo estoy proponiendo que la conciencia está en las pequeñas partes fundamentales y constitutivas de las personas y de los organismos conscientes, cómo es que se suman para formar una conciencia mayor. Ninguno de esos problemas tiene el idealismo monista, que vamos a ver en el tema 2. Entonces, los invito a la siguiente parte de esta serie. Gracias por escuchar.